Bueno, buenas noches. Muchas a todos. Buenas Maestro noches, Rubén, Hugo, ¿cómo estás? Claudio, Maestro René, un gusto. Y pues estamos también de mantener largos, se une a nuestro panel, el maestro Rubén, que aquí presente. Le damos la bienvenida aquí en el programa a estas alturas. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito del tema de lo que es la inteligencia artificial y, y también eh, lo que es la fiscalización. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Claudio, adelante. Hugo, este es un tema muy bueno, te digo la verdad, que tiene para mucho. Como ustedes bien saben, es la autoridad, ¿por qué no ha presentado reformas fiscales? No las ha presentado, te digo, precisamente, ¿por qué? Te digo, porque ha implementado un plan de fiscalización muy agresivo en estos últimos 2 años. Pero una de las partes medulares donde se soporta más la autoridad, te digo, es en la parte del uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo? A través de diferentes conceptos, a través de lo que viene siendo eh, la comparación de los ingresos anuales o mensuales, la comparación de las deducciones, la comparación de la información del CFDI del IVA retenido y la comparación de los ingresos manifestados en la DIOT. Ahora bien, te digo, podemos preguntarnos qué es lo que ha implementado el SAT precisamente para aplicar esta parte del uso de la inteligencia artificial. Son 4 o 5 puntos los que se han implementado y que a la par es lo que el SAT ha ido usando para aplicar o para hacer esta fiscalización que ha hecho en estos últimos años. ¿Cuáles son? Análisis de datos, detección de patrones, identificación de relaciones entre contribuyentes, automatización de procesos y en su caso lo que viene siendo la asistencia virtual. Pero, te reitero, o sea, lo ha usado, pero aún no le ha dado todo ese potencial que tiene el uso de la inteligencia artificial en la parte de la fiscalización. No sé ustedes qué más vean por ahí. Excelente, Claudio. Maestro Rubén, adelante con su comentario. Gracias. Bueno, pues sin duda la inteligencia artificial no es nueva, es un prototipo tecnológico que tiene pues, ya casi más de 45 años en el mundo y en México, bueno, pues no es tan reciente. Lo que pasa es que se ha hecho público su uso a través de fines de autoridades, porque pues antes estaba en posesión del CISEN, por ejemplo, ¿no? El Centro de Seguridad Nacional a cargo de la Secretaría de Gobernación, y ya existían otros tipos de programas donde el gobierno, a través de lo que son los fenómenos de control social, pues siempre está al tanto de lo que sucede con la ciudadanía, es decir, prototipos de proyectos para localizar personas a través de rostros, a través de comportamientos bancarios, perfiles transaccionales y un sinfín de situaciones que ya, junto con nuevos términos tecnológicos como son los algoritmos, que son estas fórmulas binarias en las que permite a través de alimentar con información, datos y documentos, pues poder extraer cierta información, procesarla como si fuera una forma de intelecto humano y crear lo que se conoce como pues una máquina que aprende, ¿no? La Machine Learning, que es precisamente un sistema informático que es capaz de ir aprendiendo y autorregenerándose en la toma de decisiones, pero siempre yendo a buscar esa información o esos datos a todos los servidores, y no es la excepción a la red de redes, ¿no? A la World Wide Web, que es una
fórmula en la que sabemos que es cómo funciona el Internet de las cosas. Entonces, yo creo que hoy en día hablar de inteligencia artificial aplicada a la fiscalización es uno de los 100 posibles escenarios que tiene la inteligencia, porque pues también se aplica a la medicina, se aplica a los procesos, a los procedimientos fabriles. La inteligencia artificial no nada más es un instrumento avasallador, ¿no? La inteligencia artificial sirve para ahorrar procesos, para lograr automatizaciones a unas velocidades impresionantes de procesamientos de datos que de otra forma sería imposible. O sea, imagínense ustedes tener un cálculo, un análisis de dataísmo, en el sentido de que puedes tener información y en tan solo nanosegundos puedes tener respuestas que humanamente llevarían muchísimos años en hacerlo. Entonces las máquinas vienen hoy a enlazarse, a optimizarse a través de esas interfaces y lo que estamos viendo pues es una tecnología, que es como yo la defino. Yo he escuchado muchas opiniones y definiciones, pero me siento con la capacidad profesional para poder crear mi propio concepto y yo defino a la inteligencia artificial como una tecnología basada en algoritmos que con el uso de una computación cuántica y dataísmo procesa información a altas velocidades y a grandes masas para poder sugerir toma de acciones a quien del otro lado le instruye una información llamado prompter, ¿no? Es decir, basta la persona que quiera pedir, cómo pedirlo, en qué sentido, y lo que se alimenta, pues es de lo que nos va a dar información. Es sin duda aplicado a la fiscalización, pues es un instrumento del Estado para aprovecharse de todas la Big Data, de todas las bases de información que se tienen, y con esto poder tener patrones de fiscalización por sectores, regiones, consumos, ingresos, con muchos variantes y variables que le permiten tener respuestas muy rápidas e inmediatas. Excelente, mi estimado maestro Rubén. Tocayo, adelante con tu comentario. Buenas noches a todos. Mil disculpas, me voy incorporando. Aguántenme tantito en lo que me acomodo aquí y ahorita me incorporo, pero ya estoy aquí unido. Un gusto, doctor Rubén. Este, aquí Muchas gracias. coincidir, un gustazo, maestrazo Claudio, Tocayo y Ramiro, doctorazo. Ahorita me incorporo. Aguántenme tantito. Excelente. Muy bien. Ramiro, ¿algún comentario? Sí, si quieres, Hugo, Sí, sí. buenas De noches, lo ¿cómo que estás, comenta el socio? maestro Rubén, la verdad es Ah, tema muy interesante. Y eso que adelante. Sí, adelante, Claudio. Adelante, Claudio. te decía que lo que comenta el maestro Rubén te digo, es muy interesante. Y toda esa parte de la inteligencia artificial, si bien ya tiene sus años, por decirlo así, la aplicación o su utilización, podemos decirlo prácticamente que viene de unos 5 o 6 años para acá. O sea, una más generalizada, por decirlo de esta manera. Y la parte de lo que viene siendo el proceso de la fiscalización como tal, con el uso de la inteligencia artificial, está un poco más enfocado a lo que vienen siendo los diversos catálogos que se han venido implementando en los últimos años con el famoso anexo 20, donde se han dado diferentes o diversos productos, por decirlo de esa manera, que es lo que le ha permitido a la autoridad empezar con todos estos procesos de fiscalización. Pero todo, digo, parte del CFDI y ese CFDI proviene precisamente de todo ese tipo o todo el uso que se le da de todos los catálogos. Excelente, Claudio. Ramiro, adelante. Sí, es muy importante lo que comenta Claudio, el maestro Claudio, y bueno, sin duda lo que nos explicó el doctor Rubén Santillán. Yo nada más agregaría que mientras esta fiscalización a través de la inteligencia artificial sigue siendo artificial, es decir, no es un razonamiento natural como el ser humano, por lo tanto es susceptible de muchos errores que propiamente el humano, o sea, nosotros daremos ahora sí el puntillazo para decir si ese razonamiento electrónico es correcto o incorrecto.
Yo que estuve adentro del SAT en el área de inteligencia, eso ya se hacía hace 25 años, pero hace 25 años obviamente los productos había muchos errores y es fecha que no dudo que sigan habiendo. Adelante, gracias, socio. Sí, definitivamente coincido con todo lo que comentan. Yendo al punto, es prácticamente que, el CFI donde prácticamente nacen muchísimas cosas, dentro de también lo que es el acta constitutiva, en la parte del objeto, el enlazamiento de tanto del objeto social con los conceptos que se puedan añadir dentro del CFDI, y de ahí empieza, la autoridad a hacer esos cruces de información que no es de ahorita, que también ya tiene muchos años, ¿no? Hace rato estaba viendo un documento viendo un poquito el derecho comparado en cuestión de Colombia, un caso de una sentencia donde prácticamente se dirime que los para fines tecnológicos, en cuestión de procesamientos, se determinó que había algunos pequeños detalles en cuestión de la inteligencia artificial, que si bien es cierto, atenuaba mucho al principio de privacidad, pero en otros sí había una violación al debido proceso y en la parte del derecho humano. Adelante, tocayo. Aguántame tantito, ya voy. Un par de Órale. minutos. Ok. Adelante, Claudio. Mejor nos emplea un poco más el maestro Rubén para que nos emplee información, por favor. Ok. Sí, tienen razón, don Claudio, es cierto, y como dice don Ramiro también, me quedé reflexionando de que efectivamente, y aquí viene un punto crítico constructivo, siempre lo he dicho, yo creo que los primeros responsables para que la inteligencia artificial sea aplicada contra los contribuyentes somos los propios contribuyentes o los asesores y consultores que estamos detrás de todo esto, porque este Leviatán, esta hidra del cuento de multicabezas, que es el SAT, sus servidores, pues no come más que la información que nosotros le damos. Entonces tendríamos que empezar a preguntarnos qué tipo de información, de qué calidad y en qué cantidad es lo que estamos entregando a través de una declaración informativa, de un llenado de una ficha de aclaración, de una solicitud de devolución, de un papel de trabajo que se presente, de una declaración anual y por supuesto del comprobante fiscal. Nosotros decimos que somos los responsables, o al menos es lo que yo digo, que somos responsables de cómo ese vaivén puede volverse contra nosotros, porque efectivamente en términos tecnológicos, una cosa es un dato que en conjunto con una serie de más datos arrojan información y el dato con la información constituye un documento. Y ese documento a su vez se genera de dos tipos, electrónico y digital. Por lo tanto, entender la diferencia entre electrónico y digital es primordial, porque cuando hablamos de un CFDI, que es un comprobante fiscal digital por Internet, quiere decir que hay detrás una plataforma tecnológica, algorítmica, que permite crear y generar en un lenguaje propio, en un XML, pues la información que se procesa y que puede ser inteligible a la concepción humana cuando vemos una reproducción impresa de ese archivo, que es un galimatías, que es puro alfanumérico que no entenderíamos, y entonces tenemos una reproducción impresa que es el famoso PDF. El PDF es un documento electrónico y el CFDI es un documento digital, pero para que sea digital es porque hay un lenguaje que permitió procesar datos que arrojaron información. Por lo tanto, el código postal, la clave bien producto o servicio, el RFC del emisor, el receptor, el uso, todos esos datos, cantidad, producto, bien, servicio, descripción, montos, cada uno de los campos que, como bien decía usted, don Claudio, que ese anexo 20, que fue como empezó a surgir la cuestión tecnológica, que es
como el ADN de todo lo digital hoy en día, pues es la estructura del anexo 20 de la resolución miscelánea, que da esa fórmula de lo que empezábamos a ver pues, con la facturación electrónica, los FDIs, pues es ese ADN que no se ha corrompido, por el contrario, se ha venido perfeccionando. Entonces concluyo. Creo que hablar de como se dice en Europa hoy, un dataísmo, la ciencia de los datos, es el ingrediente principal para que la inteligencia artificial pueda funcionar. Es cierto que, como dice don Ramiro, no es posible darle una calificativa humana de perfección, porque si los humanos de por sí no somos perfectos, pues mucho menos las máquinas o los programas creados por nosotros. Yo he hecho este apunte en el foro y en los juicios fiscales, siempre apuntarlo sobre el artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el que precisamente establece que el valor probatorio de un documento electrónico digital parte de la fase donde se pregunta a uno si es falible o no. Y en las pruebas periciales, en mi experiencia, pues yo siempre le hago la pregunta al perito y al perito le digo si hay sistema informático o algorítmico o de inteligencia artificial alguna en el mundo creada por el hombre que sea infalible. Y la respuesta de un profesional, como es el técnico, el perito dice, no. Ah, bueno, entonces si no hay infalible y hay un grado de falibilidad, pues significa que entonces ese documento electrónico o digital o ese dato que está procesado no debería tener el valor probatorio pleno porque es falible. Y pum, los asuntos ganados al 100%, ¿no? Tendría que ser en ese sentido. Entonces, concluyo, creo que sí, el alimentar las diferentes formas de interrelación del contribuyente con el Estado, con el SAT, a través de plataformas tecnológicas o con el cumplimiento del uso de las cuestiones electrónicas o digitales, por excelencia el CFDI, es la primera responsabilidad que tendríamos que reflexionar. ¿Cómo le entregamos esos datos que se vuelven información y en consecuencia documentos? Excelente, excelente, estimado maestro Rubén. Adelante, Claudio. Sí, la verdad te digo, como bien menciona el maestro Rubén, es una gran base de datos, pero todo esto nos lleva a 4 puntos que tenemos que considerar precisamente en el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ¿en qué se basa? Datos que se tiene en un aprendizaje automático, en un procesamiento del lenguaje natural, en una visión por computadora. ¿Qué te va a generar? Te va a generar unas redes neuronales que te van a permitir generar una gran cantidad de datos para que la autoridad lo pueda aplicar en esa fiscalización que se tiene. Excelente, excelente, Claudio. Adelante, tocayo. Ahora sí, ya estoy por acá. Buenas noches, un gustazo para todos. De verdad es un honor para mí. Yo los estoy escuchando, que no prendía mi cámara, pero me estaba incorporando. Y sí coincido porque aquí debemos marcar, punto número uno, el tema de la imperfección de la información o del documento digital que se ocupa, ¿no? Estamos hablando del imperfecto CFDI que tiene ciertas carencias. En segundo lugar, le sumamos la imperfección en el llenado por parte de muchos contribuyentes, que además ni son los contribuyentes, es parte de su personal que los va requisitando de acuerdo a cómo le van entendiendo. Entonces ya llevamos un segundo punto de información errónea y si a eso le sumamos que este sistema fiscalizador de la autoridad también está configurado a su conveniencia porque aquí podemos recordar, por ejemplo, que si hablamos de un CFDI que está precargado en la declaración y que dice método de forma de pago efectivo, pues ese dato no lo está considerando la autoridad porque está utilizando un sistema configurado pues de acuerdo a sus criterios, ¿no? Entonces sumamos 3 grados de imperfección en cada una de estas bases y al final tenemos justamente esa diferencia entre lo que la autoridad está estimando que el contribuyente debió enterar o pagar y pues lo que realmente
corresponden, ¿no? Entonces sí, es una situación, coincido con el doctor Rubén, en cuanto a que por principio de cuentas nosotros debiéramos de tener especial cuidado en esas bases de datos, que además no son muchas, ¿no? Porque hace 10 años, cuando estábamos hablando del tema de la contabilidad que se manda a través del portal del SAT, pues había por ahí ciertas posturas de que ahora sí te va a agarrar con los dedos en la puerta, etcétera, y después de una década, pues nos damos cuenta que es una información que hoy no sé si afortunada o desafortunadamente la autoridad no está empleando. Hoy se está basando esencialmente en el tema del CFDI y lo que se debe de enterar en la declaración. Entonces, lo que tenemos en cuanto a estas balanzas mensuales que se están mandando, porque además resulta que a pesar de que tenemos, como lo decía el maestro Claudio, un catálogo en donde vienen ciertos códigos que el contador del contribuyente debe de ir como que empatando con lo que tiene de acuerdo a sus mecanismos de registros contables, pues ahí tenemos pues un mundo de información en donde cada contador, de acuerdo a su propio criterio, le está asignando un código agrupador y que no podemos decir que el contador fulano o el contador sutano lo hace perfecto y el otro imperfecto. Pues cada quien, de acuerdo a como lo establece la regla 2815, establece y señala el código, pues a la autoridad le provoca que una misma cifra esté presentada en códigos diferentes y pues que no empate con lo que busca, a lo que busca llegar y finalmente ignora esa información y hoy se basa solamente en el CFDI que como bien lo señalábamos es imperfecto porque tiene por ahí algunos aspectos que yo no dudo que ya más adelante pues hablemos a lo mejor de un CFDI 5.0 y le sumamos que está configurado ese sistema electrónico que le llama la autoridad de inteligencia artificial, pues a su propia conveniencia, ¿no? Excelente, tocayo. Sí, definitivamente es un tema bastante interesante. Entonces, partiendo de lo que bien han comentado, cuando la autoridad, entonces vamos a suponer que va a determinar una posible sanción, por ejemplo, en la contabilidad electrónica, o que no le coincidan con las balanzas, o que el contribuyente aún no tenga el envío de la contabilidad electrónica, o presente diferentes balanzas dentro de un ejercicio. Imagínense vamos a llamar todo el revoltijo que se haga todo toda esa información. La autoridad va a tener de entrada, como bien comentan, una información totalmente errónea. Entonces, ya ni meternos en las declaraciones que no les va a coincidir, ya ni meternos en papeles de trabajo. Entonces, creo que sí hay un área de oportunidad bastante en lo que es la inteligencia artificial y sobre todo en atenuar y compaginar todos estos conceptos que bien han comentado. Adelante, maestro Rubén. Tiene el teléfono, tiene el... Gracias. Algo de lo que he estado trabajando en los últimos 2 años y que lo he estado difundiendo en foros o en las conferencias, pláticas, charlas en la academia, en el foro y en los tribunales, ha sido un tema que me parece por demás quizás uno de los más importantes que deberíamos ocuparnos. Fue precisamente el anuncio en el 30 de noviembre del 2022 cuando se hace público el chat GPT en el sentido de mostrarnos ese juguete, ¿no? Tecnológico a la humanidad. Y bueno, pues eso empezó a revolucionar y estamos escasamente próximos a cumplir 2 años de esta tecnología tan popular, aunque como dijimos al inicio, es una tecnología que tiene más de 45 años implementada en la industria bélica, la inteligencia de los estados como control social, etcétera, pero hablándolo como un tema comercial o público de acceso generalizado, así como fue en su momento pues alguna novedad en la Internet de las cosas, en estos 2 años ha ido evolucionando a tal grado que una de las preguntas más interesantes es ¿y con qué información cuenta esta máquina que aprende? Y una de las voces o los hechos notorios que representan la inteligencia artificial es que viene con una proyección hasta cierto periodo. Si ustedes buscan hoy un tema,
no está al día de hoy a las 20 horas, a las 20:50. Trae información todavía de hace algunos meses atrás, del año pasado. Ya de ahí eso lo hace impreciso. Entonces, decía el maestro Víctor Hugo, y tiene toda la razón, me gustó el término, ¿no? Hablemos de que es imperfección, tanto humana como tecnológica. Y efectivamente, si es imperfecto es porque es mejorable. ¿Y es mejorable a qué velocidad? ¿Y de parte de quién? ¿Y con qué instrumentos? Entonces, la tecnología avanza de suyo demasiado rápido que no le permitiría a ningún estado, a ningún país, y México no es la excepción, de ajustar su realidad tecnológica, evolutiva, a una realidad legislativa. Es decir, mientras la tecnología sigue avanzando, seguimos teniendo los mismos derechos y la misma cobertura legal, tanto en las facultades, porque las autoridades no tienen derechos, las autoridades tienen facultades y los derechos de los contribuyentes. Y estamos aquí en un retroceso, en un estancamiento que es grave, eso es lo que yo hago valer, porque tenemos la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que prácticamente vamos a cumplir 20 años sin tocarle un solo artículo, sin adicionarle absolutamente nada. Y la vida del mundo y de México no es la misma de hace 20 años. Por supuesto que no existía pues las voces que tenemos hoy de factura electrónica, cumplimiento, documento digital, electrónico. No teníamos un 38 fracción cuarta con regulación específica, documentos electrónicos. No teníamos un buzón tributario, no teníamos un buzón del IMSS. Entonces, ¿dónde están esos derechos que yo le llamo así? ¿Dónde están esos derechos digitales? ¿Dónde están esos derechos electrónicos? Y concluyo, creo que es grave que hoy que se ha hecho público el anuncio de que el plan maestro de fiscalización, no solamente 2023, sino 2024, pues presume que ya utiliza inteligencia artificial. Y la pregunta sería, ¿y qué acaso no es sano, jurídicamente hablando, que el contribuyente que es ajusticiado o que es procesado con la carga de un crédito fiscal u otro tipo de responsabilidad, el que sepa con qué tipo de tecnología se le investigó, se le indagó? Si el artículo actual 63 del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades podrán acudir a la base de datos que ellos tengan, a la Big Data, pero también puede acudir a otras fuentes de otras autoridades y establece el legislador un periodo ahí de 15 días que le deberán dar de conocer al contribuyente para que manifieste lo que a su derecho corresponda cuando esa información o esa base de datos haya sido tomada de otra fuente. Respetando la misma lógica, yo tendría derecho como contribuyente a saber si en la fiscalización y el crédito fiscal, en su caso, obedecieron a bases de datos de una máquina que fue, investigó, cruzó y me seleccionó, porque no hacerlo así jurídicamente me impide, uno, el ejercicio de una adecuada defensa, no me permite redarguir con puntualidad. Número dos, no me permite responder o ejercer el derecho a la autocorrección y no me permite tampoco el derecho al error como derecho de cualquier persona que tiene la posibilidad de equivocarse. El Código Fiscal desde hace años y el reglamento contempla que hay unos márgenes de error en el cumplimiento de enteros de obligaciones. El error en el derecho ha estado tutelado no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Entonces, el derecho al error y el derecho a la autocorrección deben estar como subsumidos en la parte de los derechos de conocer con qué tecnología se le juzga a una persona. En Europa, por ejemplo, en materia penal, ha habido bastantes avances en la normativa europea para establecer que a una persona no se le puede someter a ningún proceso, y allá se habla de procesos de los neuroderechos, una nueva tecnología que ya está muy en boga, el blockchain y otros términos que van muy en avanzada, donde no es permitido que la intromisión tecnológica invada el espacio mínimo de una persona neuronal, personal, porque raya en un derecho humano a la privacidad, a la identidad. Y creo, concluyo, que esta serie de situaciones donde la tecnología avanza muy rápido, el derecho no se estanca y tenemos que bordar muy artesanales, muy medievales, con lo que hay, y lo que hay de verdad es muy difícil hacerlo valer y tendríamos que estar soportando entonces actos de autoridades
que van con la tecnología y ahora con una agencia de, de la transformación digital que le permite al Estado pues tener pues mayor acceso a las bases de datos, a clasificar a los contribuyentes y en tiempo muy rápido pues saber todo de él, ¿no? Hay una fórmula en Europa que en México se utiliza pero no es tan público, se llama el OSINT, que es los códigos de fuentes abiertas, es decir, se permite que la inteligencia artificial indague a través de redes sociales y de comportamientos que uno va mostrando en redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram, y puede determinar una persona que puede anunciar un viaje, por ejemplo, Rubén Santillán se fue a Guatemala y lo vimos subirse un helicóptero. Oye, Rubén Santillán, pues te vimos ahora en Colombia y te vimos ahora en España y te vimos aquí y allá y tus declaraciones no checan con el nivel de vida que estás mostrando. Y la inteligencia artificial sectorizó a cierto tipo de personas. Por eso es que nos damos cuenta que ya saben cómo se porta un equipo de fútbol, cómo se porta un jugador, qué es lo que está haciendo un personaje, claro, porque las OSINT, o siglas en inglés de fuentes abiertas de investigación de datos de redes sociales, permite llegar a esto a través de una situación que se llama computación cuántica. En fin, un tema interesante, ¿verdad? Pero lo recalco en el tema de que no hay derechos digitales, no hay un código de justicia digital todavía en forma y los contribuyentes estamos vulnerables al uso de esta tecnología, pero sin ningún derecho para poderlo redarguir. Excelentísimo, maestro Rubén. Adelante, tocayo. Sí, y aquí eso es un tema muy, muy interesante y muy incidente porque a lo mejor alguien pudiera decir, retomando esto último que comenta el doctor Rubén, que estoy de acuerdo, alguien pudiera decir, afortunadamente yo no viajo, yo no estoy saliendo, entonces no hay manera de que por eso la puedan encontrar, pero lamentablemente muchas veces el hecho de entrar al buscador y estar, pues, indagando cierta información, pues le puede dar también por ese lado a la autoridad ciertos parámetros respecto a la conducta del contribuyente o de su contador. El hecho de que el contador se esté metiendo a Google, por ejemplo, y esté buscando pues información relacionada con un tema, pudiera implicar justamente el que la autoridad pudiera intentar vincularlo respecto de la posibilidad o incluso ya no solamente posibilidad, sino acciones que pudiera estar llevando a la realidad. Y como lo hemos escuchado últimamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las transferencias bancarias que por ahí hay en el Internet, información que dice, cuando hagas una transferencia, no le pongas este concepto porque con base en ese concepto, la autoridad te va a caer. Mejor ponle este concepto, ponle depósito a mi papá, no le pongas esto. Entonces, digamos que esa información pues sí tiene mucho grado de amarillismo, pero lamentablemente también puede implicar esto justamente que comenta el doctor Rubén de pues información que esos buscadores que nosotros muchas veces no nos percatamos y no nos damos cuenta, pueden estar brindando esta información a la autoridad para esta especie de vinculación. Totalmente de acuerdo, tocayo. Sí, incluso cuando, por ejemplo, manejamos alguna información, te aparece en la parte de abajo. Su IP está expuesta, su página web igual, lo que es su nombre también. O sea, todo eso creo que hace la autoridad prácticamente un mapeo de información y se allega de información y de recursos sobre determinados perfiles, ¿no? Por ejemplo, está la georreferenciación, ¿verdad? La geolocalización, que hacía mucho la traían ahí en el tintero. Después, bueno, es una serie de información que ya la autoridad desde hace tiempo ya adquiere para poder revisar a un contribuyente. Adelante, Claudio. Gracias, Hugo. Mira, la verdad te digo lo que acaba de mencionar el maestro Rubén. Es un punto muy, muy, muy fino, la verdad. Tiene mucha razón en lo que comenta, que no hay ahorita un derecho digital como tal, pero a mi punto de vista, lo que te genera mucho la autoridad o lo que se basa la autoridad, creo que si estoy mal me corrigen, pero donde se basa mucho la autoridad es lo que te menciona en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, que te dice, cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen,
por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de internet de la propia autoridad. Creo que ese punto es donde a mi, o sea, perdón, a mi punto de vista, creo que la autoridad toma como base para poder aplicar los procesos de aprendizaje, los procesos de creación de redes neuronales o propiamente dicho, los procesos de implementación en la fiscalización a través de inteligencia artificial. Que es porque te digo, realmente, como es el maestro Rubén, no hay como tal una, algo que a ti te proteja, como un derecho que te proteja, un derecho digital, sino que la autoridad toma como base esa parte, a mi punto de vista, esa parte del Código Fiscal del 29 para poder implementar todo su proceso de fiscalización y todo el uso de la inteligencia artificial. No sé ustedes qué opinan. Excelente, Claudio. Adelante, maestro Rubén. Gracias. Pues sí, si se dan cuenta, estamos haciendo una colección de impresiones que todas son válidas, todas son necesarias, y esto nos muestra de que efectivamente es un tema, decía otra vez el maestro Víctor Hugo, pues, imperfecto, ¿no? Por supuesto. Y esta imperfección que me gustó, ese adjetivo, pues sí, es que ante lo imperfecto, pues siempre va a estar con mejoras y mejoras y mejoras, y nunca va a acabar. Yo creo morir y esto nunca va a acabar y no creo que no me quiera morir, pero en los próximos 10 años esto seguirá estando más fuerte. Habrá otro tipo de tecnologías, otra forma de localizar. A lo mejor nos van a poner un chip dérmico, ¿no? Y con eso ya nada más vamos a las oficinas de rentas o a través de alguna aplicación, pues sabemos qué hacemos, qué tuvimos, no sé, vamos evolucionando. Pero un punto que quisiera también sumar aquí es... eh, pues lejos de que pudiéramos pasarnos muchas horas analizando y vamos a tener razón todos, es qué podemos hacer ya, ¿no? ¿Qué tenemos ahorita en puerta de utilidad? Y yo creo que el programa es acercar puntos de vista que nos puedan ser útiles a los demás. Yo lo que estoy haciendo ahora es, por ejemplo, establecer cuáles son las pruebas periciales idóneas para impugnar un acto que tiene por objeto cuestiones digitales, electrónicas o informáticas. ¿Quién es el experto o la experta para hablar de inteligencia artificial? ¿Un ingeniero en sistemas? ¿Un ingeniero en sistemas computacionales? ¿En tecnologías de la información y la comunicación? ¿Un licenciado en informática? ¿Un ingeniero en computación a secas? ¿O será que no tenemos todavía generaciones de licenciatura en inteligencia artificial como ya están surgiendo algunos reconocimientos de validez oficial? O sea, hasta eso. Entonces, el catálogo de profesiones, tanto estatales y a nivel federal, pues tú te empiezas a buscar y cuál es la idoneidad, decimos los abogados, ¿no? La idoneidad de la prueba para poder impugnar o el uso de esta tecnología, porque si estamos hablando de datos, entonces es informática. Pero si estamos hablando de lenguajes de programación, pues entonces es sistema computacional. Y si estamos hablando de cómo opera la comunicación entre máquinas, entonces son tecnologías de la información. Y un dato importante, porque si tú ofreces una prueba pericial, y lo he hecho yo en los juicios, nada más que esto a veces yo no lo publico, ¿no? No lo hago tan público en mis sentencias ni mis casos. No me gusta ese estilo porque pues, a veces hay gente que sube cosas que ni son de ellos y nada más las bajan del buscador de sentencias y se las atribuye, ¿no? Entonces, tú dices, oye, esa sentencia ni es tuya, la acabo de ver la semana pasada y yo no quisiera ir, y no porque no me guste compartir, sino precisamente porque pues todos tenemos un criterio, una forma de trabajar, y yo lo que hago es evitarme críticas y de por sí me tiran, ¿verdad? Entonces, lo que yo he aprendido en estos resultados de estos juicios es el SAT no tiene a los profesionales adecuados cuando tú le sabes ofrecer una prueba pericial en un área particular. Imagínate que tú dices, vas a impugnar una notificación en el buzón tributario, no podría ser un licenciado en informática. Si le vas a impugnar el contenido de cómo se generó el documento en el CFDI,
no puede ser uno de informática, no tampoco tendría que ser uno de inteligencia artificial, mucho menos lo que repito, uno de tecnologías de la información. Entonces, ¿quién es la persona adecuada para poder tratar? Es que estamos en un proceso de analfabetismo informático, todos. Yo soy analfabeta informático. Yo soy una persona que viene de una generación analógica y que se ha incorporado a lo digital. Los jóvenes de hoy que van en la generación de los millennials, centennials y ya no sé en dónde van, pues todos ellos ya nacen con una cuestión que no conocieron lo que era analógico, no saben lo que era cambiarle en una torreta, no saben lo que era el papel, no saben muchas cosas y llegan a una vida donde los que están atrás, pues son precisamente personas que ya están incorporados a una realidad, que también ese es un tema de política pública donde vemos que no está el Estado correspondiendo a esta obligación, una, de corresponder como lo establece el artículo 4 constitucional, de brindar el acceso al derecho humano de acceso al Internet, por ejemplo, porque es obligación del Estado mexicano dotar de educación científica y tecnológica. ¿Cómo podemos hablar de una relación tributaria, jurídica entre el contribuyente y la autoridad cuando el área de servicios y confusión al contribuyente, pues en lugar de atenderte, te confunde más y no sabe? ¿O cómo vas a resolver tu situación como contribuyente a través de un chatbot o de un chat que nunca funciona y que son respuestas automatizadas y que no satisface? Cumplir en este país fiscalmente tus obligaciones fiscales es de lo peor y de lo más complicado. Así que no siempre la tecnología ayuda, por el contrario, confunde. Y por eso decía, dentro del tema del cumplimiento de obligaciones, el Estado no tendría calidad moral para reprochar el incumplimiento, porque pues, ¿cuántas veces podemos acceder a la página del SAT? Ahorita con los pagos provisionales, todo lo que hay. Si estamos hablando de inteligencia artificial, pues primero compón tus plataformas de cumplimiento y si no estás seguro, cuando menos no regresar, pero cuando menos permitir la alternativa de notificaciones personales, de entregar en papel el cumplimiento, el desahogo de autoridades y vigilar la notificación de facultades de comprobación en papel. Y no me lleves a un terreno donde ahora me quieres hacer hasta embargos a través del buzón tributario y que todo lo quieres hacer de forma electrónica cuando no hay esas. Concluyo. Entonces, creo que en el terreno del litigio, el tema de las pruebas periciales es un punto a favor de nosotros si estamos preparados, capacitados y podemos nosotros ofrecer pruebas periciales idóneas y especializadas. Convencemos a los tribunales quiénes son esos profesionales adecuados y el SAT no va a tener esa infraestructura. Ya lo veo girando oficios a la Fiscalía General de la República para que le asignen uno, porque ahí es donde están todas las especialidades habidas y por haber. Y concluyo, la parte de que si estamos hablando de que es un plan o un programa nacional de fiscalización con el uso de inteligencia artificial, aquí don Víctor Hugo, que tiene una excelente memoria, que es muy estudioso, igual que ustedes, pero que lo veo que es muy sesudo con sus análisis, usted recordará, maestro, el famoso artículo 42A del Código Fiscal de la Federación, que ha sido declarado 3 veces inconstitucional, don Hugo, 3 veces, y sigue vigente en el Código Fiscal. Y la literalidad de ese precepto dice, los actos para programar actos de fiscalización son inconstitucionales. Y el que tenga entendimiento que entienda. Entonces, si es un plan de fiscalización nacional y los planes son inconstitucionales, todo lo que se use con inteligencia artificial o derivado de estos sondeos de perfiles de contribuyentes debería seguir la suerte. Ahí les dejo la reflexión. Excelente, excelente, puntos muy finos, maestro Rubén. Adelante, tocayo. Sí, y finalmente, complementando esto, yo podría decir que hoy la autoridad está en una especie de encrucijada en donde no sabe si le conviene más regresarse y echar todo ese recurso que se ha invertido en estos mecanismos o seguir luchando en ello, pensando que le pudiera llevar todavía varios años luz para llegar a este punto en el que
pues debiera estar ahora y que seguramente cuando llegue, pues ya se habrá recorrido otro tramo aquí, desarrollo de la tecnología y la llamada inteligencia artificial. Aquí yo igual quisiera sumar respecto a este punto de, bueno, ¿y qué hacemos los contribuyentes al respecto? Pues, y que ya sabemos, como lo bien lo señalaba el doctor Rubén, que pues tenemos cierto derecho a esa cuestión humana del error, pues en lo más posible, en lo mayormente posible, pues tratar de llevar las cosas bien y por lo que respecta al tema del CFDI, que es la fuente principal de información para la autoridad, pues tratar de llevar eso bien y lamentablemente es un tema en el que en la mayoría de los casos el contador no interviene. Al contador le dan ya la información que está facturada, que está timbrada, que aparece en los comprobantes y muchas veces se tiene que dar reversa cuando estamos al cuarto para las 12 en el tema del cumplimiento de la declaración o del pago del impuesto. Y le cuesta a la autoridad ahí muchas veces pues el actualizar la información en el tiempo que se quisiera, ¿no? Por ese lado, yo considero que en cuanto a la actividad de los contribuyentes, pues sí, tener mucho cuidado en la expedición de los comprobantes, que aun y cuando se expidan de manera lo más cercano a lo correcto posible, pues de todas formas vamos a tener diferencias con lo que la autoridad está considerando, porque ya lo platicábamos hace un rato, ¿no? Parte de la información que aparece precargada no coincide muchas veces con lo que está en los CFDIs, porque hay información que tiene que ver con el uso del comprobante, con la forma de pago del comprobante, incluso con la fecha de expedición del comprobante, porque hay un tema allí en redes que da mucha lata a los contadores y a los contribuyentes, el solo hecho de haber realizado la operación el mes pasado, haberla cobrado el mes pasado, pero que a estas alturas no se ha expedido el comprobante. ¿Y qué pasa si lo expido hoy con fecha de agosto con método de pago PUE? ¿No? Cuando la operación se hizo el mes pasado, se cobró el mes pasado y se tiene que declarar en lo que corresponde al mes pasado y no va a amarrar con la información que está considerando la autoridad, pues se tiene que recurrir a ciertas acciones, pues no tan ortodoxas, pero que dan la solución, ¿no? Como el hecho de que le dicen al de facturación o la de facturación, pues expídela con PPD, ahorita en agosto expídela con PPD y expides el REP con fecha de cobro de julio y pues de alguna manera engañas al sistema, ¿no? A ese sistema de inteligencia artificial para que te cuadre la información. No hay otro mecanismo, no tenemos otro mecanismo para cumplir o para que amarre esa información de la realidad de la operación con lo que dice la inteligencia artificial y entonces se busca esta solución no escrita por parte de la autoridad, pero que a su vez también lo consiente porque el sistema así lo está considerando. Entonces, yo considero que en esa parte sí debiéramos buscar, pues los que somos contadores, pues tratar de ayudar al contribuyente en cuanto a estos mecanismos de expedición de comprobantes fiscales y por otro lado también tener muy bien conciliada la información, aunque no es garantía de éxito porque lo hemos visto con el tema de la información para efectos del IVA, que se le sube un caso de aclaración una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y siguen llegando los actos de molestia diciendo, oye, no te coincide el mes de julio entre lo que dicen los FDIs y lo que dice tu declaración, oye, pero es que mira, ya te aclaré, es por esto y por esto. Y bueno, pues aparentemente ya se subió el caso de aclaración y un mes después vuelve a llegar el acto de molestia y así lo tenemos varias veces hasta que dice el contribuyente, no, pues sabes qué, mejor págalo como dice la autoridad para que ya evitemos estos problemas. Entonces, yo considero y estoy completamente de acuerdo por el lado del tema de la legislación, pues estamos incompletos. Por el lado del Poder Judicial, por supuesto, también estamos incompletos y ya no digamos por el lado del Ejecutivo también. Entonces, lo que nos toca a nosotros como asesores, orientadores, es prepararnos lo mejor posible para poder enfrentar justamente estos actos de molestia. Excelente, tocayo. Sí, coincido totalmente. Puntos bastante interesantes, muy finos. Hace un par de semanas me tocó un caso
de un contribuyente, una persona moral, con 4 registros patronales y en cada uno tenían 300 trabajadores. Y nos comentó que hiciéramos una revisión desde su sistema hasta contra el visor, lo que declaró, y encontramos un sinfín de irregularidades desde el sistema, y prácticamente dentro de ese inter la autoridad le determinó diferencias, y bueno, estábamos prácticamente contra reloj, contra un plazo, y se hizo toda la revisión, se determinó conforme a las leyes, conforme a todos los parámetros, y realmente quienes lo asesoraban era un grupo de ingenieros en sistemas que le hicieron un programa ad hoc. Estaba bien, muy robusto, pero realmente, para empezar, estaban utilizando tablas de años anteriores. Entonces, tenían unas diferencias enormes, ¿no? Entonces, la pregunta es, toda esa información la tiene el SAT, nada más simplemente la cruzó, le digo, ¿sabes qué? Me debes tanto. Es uno de los tantos errores, como bien decía el maestro Rubén, prácticamente de responsabilidad, ¿no? Del contribuyente y obviamente pues también de un equipo de ingenieros en sistemas, pero también qué tipo de información alimentaron, ¿no? Pero bueno, adelante, Claudio. Fíjate que la verdad, Hugo, todo lo que se ha comentado ahorita últimamente, siempre ha sido una contradicción por parte de la autoridad el que implemente un proceso de fiscalización a través de la inteligencia artificial sin tener todos los elementos. Les comento una situación que tuve hace unas semanas y apenas la resolvimos la semana pasada. Un trámite personal que tuve que hacer, no se me resolvió nada, entraba al portal, me decían no, incluso fui con un experto en informática para que me comentara cómo resolverlo. Esta persona me dijo, ¿sabes qué? Eso que tú quieres hacer es algo de hace 10 años. Entonces, ya a través de ciertas prácticas, ciertas cosas, fuimos a la para que y resulta que ellos tampoco sabían nada exactamente. No más que de pura casualidad dijo, mira, esto nos ha funcionado con las contribuyentes que tienen IMEX. ¿Qué fue lo que hicieron? Entraron a Edge, le metieron modo de compatibilidad con Internet y fue la manera en que me pudieron dar seguimiento al trámite que yo estaba haciendo. Entonces, es una contradicción total que dices, caray, me estás diciendo que estás implementando un plan de fiscalización, un plan maestro, usando la inteligencia artificial, pero tus sistemas no están actualizados y tus sistemas tienen más de 10 años que no los actualizas. O sea, dices, caray, es algo que no tiene mucho sentido y a mi punto de vista siempre me ha parecido una contradicción por parte de la autoridad. Ahora bien, me voy a permitir compartir también con ustedes algunos principios de algunos autores respecto a lo que viene siendo eh, los principios para fomentar el desarrollo de la inteligencia. Son varios autores que los han generado y me permito compartirlo con ustedes. Uno, se debe supervisar por seres humanos. No se debe dejar al alto el uso de la inteligencia artificial. Debes de contar también con sistemas resistentes a la manipulación. Tienes que garantizar la privacidad de los datos personales en todo el ciclo vital de la inteligencia artificial. Debe haber transparencia para saber que se interactúa con inteligencia artificial. Tienes que considerar la diversidad social para no incurrir en discriminación directa o indirecta. Tienes que valorar el impacto social y ambiental para que sea sostenible la aplicación de la inteligencia artificial. Todos los resultados de la inteligencia artificial deben ser totalmente auditables por la mano de obra humana, por decirlo de esta manera. Entonces,
Son puntos que tenemos que considerar para poder cerrar un poco más los caminos en cuanto a lo que viene siendo aprovechar el uso de la inteligencia artificial y poder blindar al contribuyente con todos los procesos que ha implementado la autoridad en este sentido. Excelente, excelente, Claudio. Adelante, maestro Rubén. Bueno, pues supongo que estamos como que en la recta final y así que, bueno, voy a comentarles estos dos puntos que me parecen también muy importantes, ¿no? Como todo lo que, insisto, venimos diciendo, todo suma, todo es necesario reflexionarlo y escuchando los principios que nos comparte maestro Claudio, pues por supuesto. Yo creo que hay muchísima gente que estamos aportando y tan válidos uno como válidos todos, ¿no? Entonces, pues sí, sí, hay que seguir en ese tema, pero particularmente mi reflexión final sería hay una gran responsabilidad, insisto, en que es por parte de quien alimenta los sistemas, ¿no? Hay que saber cómo lo hacemos y qué tipo de persona es la que está detrás del cumplimiento de sus obligaciones. Me ha tocado ver que muchos contadores, por errores, por negligencias, por descuidos, atribuyen ingresos o facturación u operaciones a empresas que no tienen que ver. Me ha tocado ver situaciones en las que hay una deficiente dedicación y sapiencia a todavía saber clasificar, ¿no? Las operaciones contables que se realizan en una empresa. No se tiene una actualización en normas de información financiera, no se sabe distinguir entre gasto, inversión, entre cargo, gasto diferido, no se sabe no se saben aplicar a la necesidad de un contribuyente y esto a veces lleva a que el fácil llenado del CFDI en el PPD, en el pago, en el PUE, es tan sencillo, o podría parecer para muchos sencillo, pero todavía hay gente que no sabe distinguir entre uno y otro y el efecto que provoca. Y eso, como decía el maestro Víctor Hugo, pues trasciende a ese resultado de llamar las alertas informáticas, porque no olvidemos que el software o la inteligencia artificial o el algoritmo o los procesos automatizados que tiene el SAT fueron elaborados y son elaborados por humanos. O sea, estamos hablando de que a un nivel totalmente filosófico y empático, estamos hablando de dos humanos de dos lados diferentes. O sea, no debería haber una inteligencia artificial si es la inteligencia humana la que lo crea. Entonces, no creo que sean mejores programadores o que los únicos programadores o mejores cerebros existan del lado de las autoridades, porque estoy seguro que del lado de los contribuyentes también los hay o los hay igual. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Estar con las personas competentes. Y si sabemos cómo funciona la inteligencia artificial, yo también le he llamado de esta forma, hashtag, ¿no? La contrainteligencia. Si hay inteligencia, hay contrainteligencia. Y la contrainteligencia es saber cómo funciona y no caer precisamente en los algoritmos. Si ya sabes que va a haber diferencias entre las deducciones, los FDIs y los ingresos que puedas tener revelado en bancos, bueno, pues, es fácil entender que puedes decirle a la autoridad, oye, tu programa, tu software, tu estructura informática está diseñada para hacer ese match con esa base de datos, pero se le olvidó a tu programador, y te lo vengo a decir yo para que lo consideres, que no todas las erogaciones que pueden reportar la naturaleza de gasto o costo no necesariamente tienen un CFDI y no por eso dejan de ser erogaciones. Entonces, puede ser que algo sea un concepto de gasto deducible, pero no encuentre su parque como requisito para deducir empate, pero no deja de ser una deducción válida. Y no porque no tiene CFDI, por eso es. Entonces el sistema arroja que para considerar que una erogación es perfecta, esté colmado el tema del requisito de la expedición del CFI, la transferencia bancaria, y cualquier cosa que sea parte del 27 o que se cruce con el 28 de renta, pues arroja esa alerta informática. Entonces es un problema de programación que sabemos cómo está diseñado el algoritmo, que hay de aquel lado esas situaciones, y la alternativa que yo hago es, bueno, efectivamente, me ha tocado ver que en la solicitud de devoluciones de saldo a favor es estar haciendo todos los meses lo mismo, y te están devolviendo, y de repente alguien se aloca y te dice, no, quiero más documentos, quiero los contratos, quiero ver en qué consistió el servicio, y se atora y te niegan una.
y luego se te empieza a juntar la otra y te niegan la otra. Y tú dices, oye, pero ya llevo 2 o 3 años que me están devolviendo con la misma mecánica de operación que tengo. ¿Por qué? Ah, bueno, ya cambió el criterio del que está calificando y la vigencia de los criterios informáticos con los que está diseñado el software con que opera el SAT en los procesos de devolución. ¿Y cuál es la alternativa? Ah, pues, a ir al juicio y a pedir una aclaración y a seguir todo el viacrucis que implica de que si en la aclaración te dicen que no, lo que tardan y luego la revocación y el juicio de nulidad, y ya te metiste a un galamatías ahí increíble. Entonces finalizo. Yo creo que hay mucho por hacer, pero también bastante cómo evitar, ¿no? Y una de esas es con la capacitación, con las personas. Yo le digo a los empresarios, tienes el contador que necesitas, el que mereces o el que puedes y quieres pagar porque hay tarea muy importante que es registrar en la contabilidad las operaciones de una entidad. Tan fácil que es como comienza todo ahí y tienen auxiliares pagándoles cantidades muy bajas o estudiantes o gente que no tiene experiencia, cuando creo que hoy las áreas estratégicas en una compañía es todo lo que tiene que ver con control interno y con el cumplimiento de obligaciones en plataformas tecnológicas. Y yo les agradezco muchísimo, bueno, yo voy a escuchar sus voces de salida, pero quiero agradecerle a Bro Capacitación, en especial a usted, maestro Hugo Cejo, don Víctor Hugo Castañeda y don Claudio Álvarez y a don Ramiro, que me hayan recibido y a los compañeros que han estado aquí con nosotros. Me he sentido muy a gusto y creo que estoy a sus alturas en este programa que me parece que es muy interesante. Así que, pues, me despido y quedo escuchando sus voces de una vez. Muchas Muchísimas gracias, maestro. Bienvenido. Adelante, tocayo. Sí, pues no hay mucho más que añadir. Yo igualmente ya en la parte final de pues esta participación que me hacen el honor de tener, pues añadir justamente el tema del cuidado, ya no solamente en lo que corresponde al cálculo de los impuestos, sino al tema en el que también nos vemos involucrados y que está basado en el comprobante fiscal. Yo coincido en la opinión de muchos otros colegas que dicen que no lo es todo el comprobante fiscal. Estoy completamente de acuerdo y no debiéramos doblar las rodillas ante esta información precargada que aparece en las declaraciones y que la autoridad toma con base en los FDIs, pero por otro lado, también es necesario pues tener cuidado y cumplir con los parámetros mínimos que ha marcado la autoridad para su llenado. Yo lo comentaba al principio, ya ni siquiera estamos hablando del tema de la contabilidad que se reporta a través de la balanza de comprobación mes tras mes y el tema del catálogo, sino pues el tema hoy de el CFDI que curiosamente con los elementos que le puso la autoridad en la versión 4.0 le ha resultado contraproducente. Por eso decíamos hace un rato que muchas veces la autoridad como que se detiene y dice, ¿qué hago con el camino que ya recorrimos? ¿Me regreso para estos temas de la revisión puntual, la revisión arrastrando lápiz, o le seguimos metiendo dinero a esto que pues simple y sencillamente vemos, y lo mencionaba el doctor Rubén hace un rato, el simple acceso a la plataforma para presentar las declaraciones. Y no solamente es un tema del SAT, también con el IMSS tenemos problemas en el ITSE, tenemos problemas en el buzón, incluso los propios sistemas de la autoridad. Hace un rato, y por eso tardé en conectarme, estábamos hablando el tema con un dictaminador que el año pasado sube una empresa que opta por dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguro social, sube el aviso el 28 de abril, resulta que se cruza el fin de semana y el sistema del IMSS simple y sencillamente no lo avaló, llega la respuesta del instituto por ahí del 5 de mayo y entonces dice la autoridad, pues se corrió todo el proceso, se presentó el dictamen, se presentaron movimientos afiliatorios y demás, y al final dice la autoridad, pues mira, como presentaste el aviso fuera de tiempo, pues no le doy efecto a tu dictamen y todo lo que tiene que ver con los movimientos afiliatorios, pues van a repercutir. Y se lleva el asunto hasta los tribunales y a pesar de que se le presentaron las pruebas, los correos, el intercambio de información, que fue una deficiencia del propio sistema del CIDEIMS, pues el tribunal incompetente para revisar esta información, pues se pronunció en contra
del contribuyente o del patrón. Y ya al final, pues el empresario dijo, no, pues ya no nos vamos al amparo. Mejor si el IMSS le quita los efectos, pues simple y sencillamente que ya no le seguimos. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que no es un tema nada más del SAT, ¿no? Incluso si habláramos de los sistemas electrónicos, ya un poquito fuera del tema de la inteligencia artificial, que a mí no me gusta llamarle así, inteligencia artificial, porque en realidad ni es inteligencia y ni es artificial, ¿no? Porque está alimentado por los propios seres humanos, pero fuera de este concepto, el propio sistema de la Secretaría del Trabajo hoy está dando mucha guerra con el tema del REPSE, porque si le rechaza al patrón la solicitud, pues simple y sencillamente se queda bloqueado el sistema, ya no permite subir una segunda solicitud. Entonces, no solamente estamos hablando pues de un sistema de pago de impuestos o de pago de cuotas, sino de otros sistemas que tienen que ver con estos mecanismos electrónicos. Entonces, aquí la invitación, yo coincido en que pues busquemos hacerlo lo más apegado posible a disminuir el error y pues estar preparados para cuando llegue esta fiscalización por parte del SAT. Igualmente para mí ha sido un placer aquí estar con todos ustedes y espero que no sea la última, sino la primera de muchas. Muchas gracias. Gracias, tocayo. Adelante, Claudio. Bueno, muchísimas gracias también por la invitación de nuevo, Hugo. Un honor haber coincidido con el maestro Rubén. Víctor, lo sabes, tú también lo sabes, Hugo. Y vamos a seguir capacitándonos, seguir teniendo autocrítica, seguir tratando de mejorar y seguir tratando de buscar mejores cosas para uno. Y antes de que se me pase, Hugo, hay que mandarles un saludo a unos fervientes admiradores que tienen ustedes aquí en el programa, que sabemos que realmente no nos ven en vivo, pero sabemos que lo van a ver de manera diferida. Entonces les mandamos un pequeño saludo a los puristas. De mi parte es todo y aquí seguimos. Excelente, excelente, Claudio. No es para también tratar de aportar un último punto, es en las revisiones profundas, son muy dados a la autoridad a cruzar como bien decía el maestro Rubén, las famosas deducciones autorizadas. Me tocó un caso hace mucho y me vuelvo a tocar de nuevo, pan con lo mismo, donde me dijo la autoridad, deducciones autorizadas, tú pusiste 11 millones, yo tengo 8, me debes la diferencia. No tengo más FDIs más que los 8. Pues, craso error, nuestra afamada autoridad con su superinteligencia artificial, simplemente tengo el invoice, tengo los contratos ratificados, tengo la materialidad, tengo la documentación comprobatoria de una operación que hice en el extranjero, en Sudamérica. Entonces, aquí está la diferencia, aquí están la integración, aquí están los pagos, están estados de cuenta. Y al final dijo, usted disculpe. A lo que voy, como bien decía el tocayo, tenemos que hacer lo correcto, tenemos que robustecer nuestros controles internos y si es posible, compliance tributario. Un placer, un honor compartir con todos ustedes. Es un gran aprendizaje, una admiración. Y bueno, aquí seguimos. Maestro Rubén, bienvenido. Tocayo, siempre en el apoyo. Claudio, aquí está también el maestro Everardo, que también le mando un saludo. Ramiro, el maestro René, y bueno, todos los que nos acompañan, muy agradecido con todos ustedes. Y pronto nos veremos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Buenas noches, don René, muchas gracias a Buenas todos. noches Un a placer. todos. Cuídense mucho, Buenas noches. bendiciones.